Esta presentación que vamos a ver ahora realmente es responder a una pregunta que nos hicimos en el ejercicio diario y es si es necesario suspender el consumo de calcio antes de realizar la osteodensitometría. Entonces, vamos a mirar qué es lo que pasa con hacer osteodensitometría cuando las pacientes han tomado calcio y cuáles serían entonces las recomendaciones. Entonces, lo primero, digamos, a manera de introducción es recordar que la definición de la Organización Mundial de la Salud acerca de la osteoporosis es que es una enfermedad ósea caracterizada por una disminución en la masa ósea y un aumento en la fragilidad de ese hueso que aumenta el riesgo de fractura. Esa definición de osteoporosis está, digamos, en gran parte dada por el uso de la osteodensitometría, considerando que osteoporosis o clasificamos a los pacientes con osteoporosis cuando tienen un score de T o un valor de T de menos 2.5 o menores a menos 2.5 derivado de un estudio de osteodensitometría ósea. ¿Qué es esa osteodensitometría? Un poco para que miremos las condiciones generales. La densitometría o absorciometría de rayos X de energía dual es un examen que, usando radiación ionizante de doble energía, permite hacer una evaluación tanto de la densidad mineral ósea como de los tejidos blandos. Por eso puede distinguir diferentes estructuras corporales. Es una modalidad realmente, o podemos decir que la modalidad más utilizada para medición de la densidad mineral ósea tanto en la columna lumbar como en la cadera. Y es una técnica que es útil porque también además nos permite estimar el riesgo de fractura con el cálculo del FRAX y nos permite tomar decisiones terapéuticas o evaluar la respuesta al tratamiento. Deyanira ahora nos mencionaba pues un ejemplo muy claro en la práctica diaria. Cuando tenemos, ¿cómo se hace una osteodensitometría? Y un poco es por qué el consumo de calcio eventualmente podría alterar esas mediciones. Entonces, lo que hacemos es que este es nuestro equipo de densitometría, entonces acostamos al paciente, este es el osteodensitómetro en el cual está emitiendo esos haces de rayos X de doble energía y el equipo hace un barrido a través de todo el cuerpo, sea la columna lumbar o sea la cadera, utilizando esos fotones, 2 fotones, como mencionaba anteriormente, de alta y de baja energía. ¿Qué obtenemos de eso? Entonces, obtenemos una imagen de la columna vertebral, en este caso más o menos desde T11 hasta L5. Y aquí lo que ocurriría es que en el postprocesamiento, ahí están viendo unas líneas que están separando los espacios discovertebrales T2, L1, L2, y cuando los pacientes toman calcio, pues esa tableta se puede sobreponer en algunas de esas estructuras y esa es la razón por la cual nos preguntamos si hay que suspender el calcio para las pacientes. Esta es la posición que normalmente toman las pacientes o los pacientes cuando tomamos la medición de la columna lumbar. Cuando hacemos, bueno, aquí con lo que quiero mostrar con las flechas es mostrando cómo segmentamos esa columna. Cuando el paciente o la paciente se le va a realizar la cadera, entonces lo colocamos con las piernas estiradas, con las piernas en abducción o en rotación interna para poder exponer claramente el cuello femoral y esta es la imagen que obtenemos. Entonces, la densitometría o el consumo de calcio en este caso nos alteraría la medición de la densidad mineral ósea en la columna lumbar y no en la cadera, pues porque aquí no tenemos, digamos, el contenido intestinal por el cual transitarían esas tabletas. También nos puede alterar la medición de la morfometría vertebral. La morfometría vertebral se toma en esta posición con las pacientes en decúbito lateral, con un soporte posterior que permita que no haya ninguna desviación o que minimice las desviaciones de la columna. Y a la derecha, pues vemos la imagen de cómo queda la columna lumbar. Entonces, lo que se ha observado, entonces, vamos ahora sí a meternos en nuestra pregunta, es si esas tabletas de calcio no se disuelven y son observadas en las imágenes de densitometría ósea y quedan sobre los cuerpos vertebrales, podrían alterar la densidad ósea cuando se hace la evaluación. Entonces, debemos tener en cuenta que desde el punto de vista técnico podemos tener algunos artificios en la lectura de las osteodensitometrías. Uno son los artificios internos, por ejemplo, si el paciente es operado de la columna y tiene tornillos de fijación transpedicular, la artrosis, calcificaciones en la aorta.
Hay algunos elementos externos, por ejemplo, que dejemos al paciente con la ropa, que tenga botones, y hay algunos que son los artificios internos y temporales, que serían, por ejemplo, los medios de contraste. Los pacientes que han recibido medio de contraste ayudados o que han recibido tecnesio 99 también debe suspenderse o no hacerse el examen de densitometría, digamos, cercano al momento de haber hecho el procedimiento. Y en este grupo de artificios internos temporales estarían las tabletas de calcio tomadas por el paciente. Entonces, teniendo, digamos, esta hipótesis, los centros de densitometría y estos avalados por el Colegio Americano de Radiología recomiendan que de manera rutinaria suspendamos el calcio por lo menos 24 horas antes de hacer la densitometría. Y es una recomendación especialmente o específicamente mejor dada para las tabletas de calcio. Lo que quisimos hacer fue buscar en la literatura y traje 2 artículos para mirar la evidencia de qué es lo que sucede. Estos entonces es uno de los trabajos que hizo con modelos in vivo y con modelos in vitro, y además utilizó varios equipos de densitometría de marcas diferentes, y lo que hizo fue dar tabletas de calcio. Entonces aquí lo que encontramos es que pusieron unas tabletas de calcio en principio sobre uno de los cuerpos vertebrales, y aquí entonces a la izquierda lo que estamos viendo es que dieron no tabletas de calcio, caltrate de citracal y osteocal, y hicieron una medición de la densidad mineral ósea sobre, en este caso, ok, entonces lo que estamos viendo acá es que tenemos 2 equipos, el Prodigy y el Delphi, y colocaron esos con Phantom, y lo que vemos es que en el caso de que colocaran la tableta sobre el cuerpo vertebral L1, podía aumentar la densidad mineral ósea en un porcentaje entre 5,2 y 12%. Entonces, realmente esto sí es un aumento significativo en la densidad mineral ósea. Pero hicieron ese mismo experimento, y recuerden que cuando hacemos medición de la densidad mineral ósea, no utilizamos un cuerpo vertebral, sino lo ideal es utilizar al menos 4 los cuerpos vertebrales, es decir, todos los cuerpos vertebrales. Entonces, cuando se hacía ese promedio, fíjense que los porcentajes de aumento de la densidad mineral ósea ya no eran del 5 hasta el 12%, sino que tenían rangos entre el 0,6 y el 1,7%. Esto lo ven en la columna que dice cambio en el porcentaje. Entonces, aquí se postula que si bien aumenta la densidad en uno solo de los cuerpos vertebrales, cuando hacemos la sumatoria, pues ya posiblemente no tenga una implicación significativa en el cambio de densidad mineral ósea para el paciente. Esto es lo que ocurre. Aquí tenemos un Phantom de la columna lumbar, donde a la izquierda tenemos unas tabletas de calcio y a la derecha también, y eso es para mostrarles que cuando se hace el postproceso se pueden hacer una delimitación de las líneas paravertebrales que en este caso excluirían esas tabletas de calcio, pero no lo es así cuando la tableta de calcio queda sobre el cuerpo vertebral. En la imagen de arriba tenemos una tableta de calcio 500 miligramos y está en el flanco izquierdo, y en este caso digamos que no se vería alterada la densidad, pero en las imágenes de la derecha tenemos 2 tabletas, y por ejemplo en la imagen que está marcada con la letra C vemos que una de las tabletas está sobre el cuerpo vertebral, y aquí sí es imposible casi que de excluir esa densidad, y allí es donde se vería afectado. Pero miren las conclusiones de este trabajo. Artefacto de tableta de calcio resultó en cambios mínimos en la densidad mineral ósea y puntuaciones utilizando múltiples cuerpos vertebrales. El artefacto aumenta la densidad mineral ósea y el T-score cuando afecta una sola vértebra, cuando se contabiliza una sola vértebra, y la presencia de tabletas de calcio no interferiría apreciablemente con la clasificación entre si un paciente tiene densidad mineral ósea normal, baja masa ósea u osteoporosis. Este es otro de los trabajos de la literatura, y lo que hicieron también fue hacer mediciones fantasmas, pero ese trabajo fue muy interesante porque hicieron 3 fases. Cogieron primero un paciente y le tomaron la densidad mineral ósea basal, y después le administraron tabletas de calcio y tomaron densitometrías a los 15 y a los 30 minutos para ver qué pasaba con esa tableta, digamos, en el tránsito intestinal normal. ¿Y qué se vio entonces en esos grupos? Entonces, en la fase 1, pues digamos que fue la basal. La fase 2, lo que vieron es que no hubo un cambio significativo en ese porcentaje entre los cuerpos vertebrales L1 y L4 que excediera el cambio mínimo significativo.
El cambio mínimo significativo está relacionado con un valor que puede expresarse bien sea en gramos sobre centímetro cuadrado o en un porcentaje en el cual las diferencias en la medición de la densidad mineral ósea son reales y no estarían relacionados con una variable de exactitud o de precisión, en este caso de la osteoncitometría. Y aquí les voy a mostrar en una gráfica. Entonces aquí tenemos la línea de base, densitometría a los 15 minutos y a los 30 minutos, la línea horizontal que dice LSS es el cambio mínimo significativo, y fíjense cómo solo a los 15 minutos y uno solo de los pacientes excedió hacia arriba o hacia abajo el cambio mínimo significativo. Entonces esto realmente cuestiona, al menos en este trabajo experimental, que sí puede haber una afectación real y definitiva para el tratamiento de los pacientes. Conclusiones de este segundo trabajo: algunos suplementos de calcio, recuerden que aquí dieron 2 dosis, algunos suplementos de calcio ingeridos 15 o 30 minutos antes de la densitometría a menudo se visualizan en las imágenes. Sí se ven en las imágenes, pero podrían no afectar la densidad mineral ósea. La densidad mineral ósea en los cuerpos vertebrales L1 o L4 puede verse afectada en una cantidad mayor que el cambio mínimo significativo. No hay una tendencia de los suplementos de calcio para aumentar o disminuir la densidad mineral ósea medio promedio, y la opinión de estos autores es que los suplementos de calcio no deben ingerirse antes de la realización, por lo menos 30 minutos antes de la realización de la densitometría. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las consideraciones a las que llegamos en la Fundación Santa Fe? Y lo más importante es que tenemos que contextualizar los pacientes. En general, nosotros tenemos 2 grupos de pacientes. Un grupo de pacientes muy grande, que son aquellos pacientes que vienen de manera ambulatoria a hacerse un estudio de tamizaje de osteoncitometría, y para ellos el flujo de trabajo necesitamos dar unas recomendaciones y es suspender las tabletas de calcio. Pero tenemos otro grupo de pacientes de los cuales inclusive derivó esta recomendación, y era qué pasa con los pacientes que están hospitalizados, que suspender el calcio, por ejemplo, necesita un día más de hospitalización, o aquellos en los cuales por estar en su tratamiento de hipoparatiroidismo no puede suspenderse. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? No los podemos dejar un día más hospitalizados ni suspender el calcio. Entonces, lo más importante es saber que la recomendación general existe y que debemos individualizar estos 2 grupos de pacientes. Vamos a seguir dando las recomendaciones de suspender el calcio para aquellas pacientes o pacientes que vengan de manera ambulatoria, y para los pacientes hospitalizados vamos a hacer las osteoncitometrías teniendo presente que deben tomarse la tableta por lo menos, o digamos con un tiempo mayor a 30 minutos después de realizar o antes de realizar el examen. Es decir, se toma la tableta y no antes de 30 minutos vamos a poder hacerlo. Y esa realmente, pues digamos, es la respuesta a esa pregunta. Muchas gracias.